San Sebastián, Donostia en euskera, es una ciudad tan encantadora como interesante. Tiene una bahía circular con aguas cristalinas y playas de arena blanca que atraen a los turistas en busca del sol. A pesar de su pequeño tamaño, en San Sebastián se celebran también eventos internacionales. El más famoso de ellos es el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Pero no solo eso, en San Sebastián también hay 14 estrellas Michelin repartidas entre 6 restaurantes y muchos bares donde degustar los famosos pinchos vascos. ¿Será entonces San Sebastián la ciudad más linda del País Vasco? No se diga más, vamos a averiguarlo. Todos muy coquet. Llegamos a dónde? A San Sebastián, que es supuestamente una pequeña París. Está lleno de mansiones muy espectaculares. Llegamos en el bus recién hasta acá, nos bajamos y empezamos a caminar. Estamos a nada de una playita, media cuadrita, así que vamos a ver. Vamos a empezar por ahí el recorrido. Nos tomamos el bus, tenemos el auto, pero lo dejamos en el hotel, que tenemos parking porque nos pareció más práctico para poder caminar toda la ciudad y estar luchando para conseguir estacionamiento, que se le paga al chofer. Sí, se puede pagar con tarjeta o con moneda. Bien, así que eso, si le sirve el dato, y arrancamos a recorrer. Vamos. Bueno, esta es la playa Ondarreta. Acá entramos para llenarnos de arena a zapatilla un rato. Queremos ir a ver el agua, está un poquito lejos, pero bueno. Pero se ve turquesa espectacular. Sí. Por suerte nos tocó un día de sol, no como el de ayer. Y ese es el Monte Igeldo. Monte Igeldo. Ahí también está lleno de mansiones que bajan de la montañita, espectacular. No puedo creer lo buena que está la playa. Increíble. De hecho, no hace tanto calor y hay gente metida en el agua porque el mar está re tremendo. Tranquilo, o sea, hay olitas, pero planchado, y el color es una locura. La verdad, paraíso. La playa, bueno, no por algo tiene tanta fama, ¿no? Sí. Así que recomendadísimo. Y acá están estos agujeritos que construyó Chillida, que son para que cuando el mar pasa por debajo, sale un chorro para arriba. Hoy está demasiado calmo el mar, si no me estaría mojando acá. Pero diazo nos tocó. Y ahí está el Peine del Viento, que es la escultura de Chillida, también muy famoso por acá, y que tiene la escultura también en Gijón, el Elogio al Horizonte y en varios lugares de esta zona. Esto. Raro, ¿no? La gente viene, deja las hojotas, la ropa, la toalla y se baja por acá en una escalera y esta. Yo me hubiese metido en la playa. Yo también me hubiese pensé que no se podía taparte, como hay ahí. Debe estar lindo para nadar y no te llenas de arena. Eso es bueno. Bueno, acá vinimos a tomar el funicular que nos va a llevar a un lugar maravilloso, pero ¿dónde está la entrada? Acá al fondo estoy viendo carteles, así que vamos. Después le mostramos todo desde arriba. Debe estar buenísima la vista. Ahora sí encontramos el funicular. Hay que dar una vueltita viniendo desde el Peine. Sí, de la costanera, digamos. Pero está todo re bien señalizado. Sí. Un toque. Bueno, nos subimos al funicular, que puedes hacer el viaje solo de ida, porque hay escaleras también, o solo de vuelta. Nosotros hicimos ida y vuelta,
y sale 4,50 por persona, así que está bueno. Bueno, ni bien bajás del funicular te encontrás con la vista más espectacular de toda la ciudad. Desde acá se puede ver todo. Ahí está la playa Ondarreta, donde llegamos con el bus. Bueno, acá abajo no se ve, pero está el Peine del Viento. Ya está toda la playa de la Pip, la playa de la Concha, casco antiguo, increíble. ¿No es cierto? Súper recomendable. Suban o por las escaleras si tienen ganas, y si no con el funicular, que no es tan caro, y esta vista es impagable. 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 Bueno, y no solo las vistas desde acá arriba son espectaculares, sino que también tenemos el castillo. Se puede seguir subiendo, así que vamos a ver si subimos hasta allá arriba. Claro, vamos a subir a la punta del castillo. Ay, mira, sí hay gente. Vamos. Vamos. Es como un parque de diversión acá. Mira la Casa del Terror. Este parque que se encuentra acá es un parque de atracciones que abrió en 1911 y todavía funciona, a ver si es del más antiguo del País Vasco. Y lo que para nosotros era un castillo se llama el Torreón y era usado como faro. Vamos a verlo, a ver qué hay ahora, porque ahora hay otro faro. Ya se está viniendo todas las nubes, están bajando todo un montón de nubes. En cualquier momento tapan toda la ciudad. Impresionante. Bueno, se puede subir hasta la punta del Torreón, hay que pagar una entrada y dicen que las vistas no son muy superiores a lo que se ve desde acá. Así que pueden elegir, acá se está nublando, así que creo que no vamos a subir. No. Adentro parece que hay una exposición de fotos. Prácticamente ya no se ve la ciudad. No, así que creo que no vamos a subir, vamos a empezar a bajar y a caminar por la ciudad. Pero qué velocidad que tienen las nubes para cubrir la ciudad, impresionante. Tremendo. Acá se ve bien cómo viene la niebla del mar, sube por la montaña y pasa para el otro lado. Increíble. Y acá funcionaba una especie de montaña rusa también. Debe ser del Venía terror. bajando por allá, pasaba todo por acá arriba. Esto sí debería dar miedo, ¿no? Esta es la montaña rusa del terror. Llegamos al Palacio Miramar, que está entre las dos playas de La Concha y la playa de Ondarreta. Este era un palacio de veraneo de la reina regenta María Cristina. Y no está abierto, pero los jardines sí dan al mar y la verdad que son divinos, ideal para hacer una paradita a mediodía para descansar. Y las vistas son de las mejores Sí, que increíble. conseguir acá en la ciudad. Espectacular. Se puede disfrutar los jardines sin problema. Toda esta zona, frente a la playa de la Concha, la playa Ondarreta, habían construido un montón de mansiones justo enfrente del mar, que es donde venían a venir todos los millonarios. Sí, bueno, estaba la casa Sí, de la sí, sí. reina, pero también toda la aristocracia. Claro. Después se volvió un poco más popular, que fueron reconvertidos en hoteles, en casas Demolidos, hospedajes. hicieron edificios de departamentos, Claro. así que ahora se ve como una mezcla. Esta que tenemos acá es la Catedral del Buen Pastor. Venimos a visitarla, pero estaba cerrada. Así que no la pudimos conocer por dentro, pero por fuera es muy linda. Sí, demasiado. Sí, y los jardines también salían. Y desde la catedral sale toda una calle peatonal, está llena de negocios a los costados, y donde termina la peatonal hay una basílica. Sí, que es la ciudad, la parte vieja. Es como una unión entre la ciudad nueva y la ciudad vieja. Exactamente. Estamos, pero perfectamente alineadas. Es la basílica De Santa María del Coro. Santa María del Coro. Bueno, vamos a ver si llegamos hasta allá. Caminando, llegamos a esta placita re linda, unos estanques, un reloj solar, un barómetro, muchas cosas De ciencia. de ciencia, pero la verdad que está hermosa. Pensamos que era
que había algún monumento importante, pero no, es una plaza nada más, pero impecable. Y si lo hay, no sabemos qué, porque no. No nos dice nada. Ni idea. Hoy no nos ayuda. Acá atrás tenemos el Teatro Victoria Eugenia, que es donde se hacen el festival de San Sebastián, de los premios del cine. Parece que en el hotel aquel se quedan las estrellas y cruzan hasta acá al teatro mostrando sus modelitos y los puedes ver cuando está el festival de cine. Así que si les interesa ver muchos famosos, pueden venir acá en esa época. Super top. debe Súper, ser. súper, súper top. No sé si te dejan acercarte mucho, pero bueno. Y acá está la ría y enfrente tenemos el centro cultural. Así que en esta zona hay bastantes cositas para ver. Ahí, como decía Lu, ese es el centro Ursal. Ahí está el teatro, ahí está el centro, y esta que está acá es Lucianita. Hola, Lucianita. Algunos había leído que decían que no les gustaba mucho el centro cultural, que les parecía feo. Bueno, parece que está bien, es moderno, no No es, tranza. la verdad no es de lo más lindo. O sea, no es algo que... Otra, No es el otra- Guggenheim de Bilbao. Sí, sí, pero bueno, es otra arquitectura. Pero dicen que de noche es muy, muy lindo porque se ilumina todo. Así que está acá al lado del mar, así que debe estar bueno. Y ahora estando al lado te digo que sí, es bastante fulero. Habría que verlo iluminado. Bueno, sí. Pero de día es un cuadrado muy raro, muy raro. Tan linda la ciudad, tan linda, tan parisina, que es como totalmente diferente. Sí, Te sí. saca de onda. Sí, como que no encaja. Este es el antiguo mercado de la Brecha, que ahora tiene todos negocios muy modernos, pero en realidad esto era como parte de la muralla defensiva de la ciudad y acá era como un punto débil y 2 veces pudieron entrar a la ciudad por esta parte. Entonces este barrio empezó a ser conocido como el barrio de la Brecha. Otra cosa para destacar de la ciudad, mira, ahí va el camioncito que limpia. Es la limpieza, Sí, la verdad que sí está muy limpito todo. súper limpio. Me encanta. Prolijo, lleno de flores. Sí. Hermoso. Y esta es la brecha que vimos del otro lado y acá funciona un mercado. Todavía venden frutas y esas Ahora cosas. está cerrado, pero debe funcionar más a la mañana, hasta el mediodía, por ahí. Y supongo. el que no sé si funcionará es la pescadería, que es ese edificio de ahí atrás. Ahora estamos en el Casco Viejo, Casco Antiguo. Es el lugar que tiene más concentración de bares del mundo. Sí, está lleno, Uno al lado del otro. de barcitos, lugares para comer pinchos muy típicos y tomar el chacolí. Así que no les va a faltar ninguno. No, También no, para nada. en San Sebastián hay muchas estrellas Michelin, Sí, pero no vamos a ir a comer Michelin. no da el presupuesto. Pero bueno, si alguno quiere, hay como 6 restaurantes y creo que son como 14 estrellas Michelin en total. Ahí está que llegamos acá, es la Plaza de la Constitución. Parece que a donde vamos nos sigue el camioncito que hace ruido, Que la el va- que limpia. No quiere limpiar. No quiere que grabemos los putos videos. Bueno, acá llegamos a esta que es la Plaza de la Constitución, que es uno de los lugares más importantes de la ciudad para visitar. Y acá funcionaba el antiguo ayuntamiento y además había corridas de toros, ¿no? Se hacían corridas de toros acá y se alquilaban los departamentos que están alrededor para que la gente venga a ver las corridas de toros. Exacto. Por eso todos los departamentos están numerados como si fueran asientos. Como si fueran plateas. ¿Y acá saldrá para alquilar balcones? Puede ser. ¿Está para alquilar balcones? Cuéntenos si alguien sabe dónde viene ese dicho. Finalmente cruzamos toda la peatonal y llegamos a la Basílica. De Santa María. Tiene una cosa moderna en la fachada, un costadito, que la verdad que es una Sí. rareza. Raro. Pero bueno, está bueno. Y este que está acá es el Ayuntamiento de San Sebastián. Arrancamos el día por allá, tomando el funicular, dimos toda la vuelta, enroscamos San Sebastián y ya ahora estamos acá en el Ayuntamiento, nos damos más. Estamos ya terminando. El ayuntamiento está entre el puerto. Una madre perdió un niño. Sí, se fue. El ayuntamiento está entre el puerto y donde empieza la playa de la Concha. Esto antes era un casino y en la Belle Époque dicen que hay buenas fiestas acá. Así que hubiese estado bueno venir. Sí, debe seguir la joda igual, ¿eh?